desde las intenciones que nos envían, piden oraciones por intercesión. Jesús misericordioso, San Miguel Arcángel, María Auxiliadora, San Judas Tadeo, Sagrado Corazón de Jesús y San Juan Bosco. Rezamos especialmente por las intenciones de los padrinos y madrinas de Ñandeyara Ñe'e. Ayer justamente los padrinos, madrinas y todos los que quisieron participar, entonces en la cena que organizaron a favor de nuestro canal de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. También rezamos por las intenciones de Rosa, por las intenciones de la señora Raquel y el señor Mauro, por el cumpleaños de la señora Lidia de Vera, por la salud espiritual de Luis Alberto, Jenny, Violeta, Teodolina, Marne, Blanca y Líder, familia Cardoso López, Edgar José, María Josefina y familia, Teresa Flores y familia, Salvadora y familia, Lucía Galeano y familia, María Alba y familia, familia Frutos, familia Seifar Benítez, Mirta Roy y familia, Jonás Ortiz y familia, familia Gini Cabrera, familia del Valle Pérez, familia Encina Rodas, Elba Martínez y familia. Por el trabajo de Cristian, Víctor, Pablo, Megan, Silvia, Andrea, Amada, por nuestros hermanos difuntos que piden oraciones por el eterno descanso. María Cristina Caballero, que tendría que hoy cumplir 63 años. José Augusto Martínez, Manuela Cabrera, Romualdo Cabrera, Gustavo Cabrera, Roxana Ir Morínigo, Santiago Ramón Martínez, Néstor Ramón, Néstor José Leocadio Insaurralde, Antonio Martínez, Mario Salvador Acosta, Nemesio Martínez, Gavina Martínez, Febronio Eloy Martínez. Por todas estas intenciones vamos a rezar y también nuestras intenciones, la que traemos en nuestro corazón y presentamos hoy ante el altar. Nos disponemos para iniciar nuestra Eucaristía. Queridos hermanos, nos llena de mucha alegría recibirles en la casa de Dios para la celebración eucarística. En este 30º domingo del tiempo ordinario, sean todos bienvenidos. Si las lecturas del domingo pasado nos invitaban a orar con insistencia, hoy nos piden hacerlo con humildad para que nuestras plegarias sean escuchadas. Con esta actitud humilde, reconociendo nuestra necesidad de Dios, comenzamos nuestra celebración. Nos ponemos de pie y cantamos. Fiesta, fiesta, fiesta de fe. Fiesta, fiesta, fiesta de amor. Fiesta, fiesta, fiesta de fe. Fiesta, fiesta, fiesta de amor. Aleluya, cantaremos el encuentro y el abrazo con Jesús. Aleluya, cantaremos el encuentro y el abrazo con Jesús. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa y es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios,
poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios. Él viene, bautiza, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en nuestro caminar, ya muy próximos a la culminación del ciclo litúrgico. 34 domingos que tenemos, que el Señor nos ofrece del tiempo ordinario. Hoy celebramos ya el domingo número 30. Por eso estemos atentos a su palabra, a sus exigencias, porque el Señor así nos va dosificando todo lo que es la enseñanza del Evangelio para que podamos ponerla en práctica. Vamos a iniciar nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad. Y para conseguir lo que nos prometes, ayúdanos a amar lo que nos mandas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a escuchar la palabra de Dios. Yo invito a las personas y los jóvenes que están ahí atrás, aquí hay lugar libre. Entonces, siempre procuren acercarse hacia adelante, porque si no, se quedan todos allá atrás. Aquí hay lugares, vengan aquí adelante. Aquí adelante hay lugares. Ustedes pueden pasar ya para la lectura. Gracias. Ahí hay más lugares. Eso. Aquí, señora. Encender tu... Lectura del libro del Eclesiástico. El Señor es juez y no hace distinción de personas. No se muestra parcial contra el pobre y escucha la súplica del oprimido.
No desoye la plegaria del huérfano, ni a la viuda cuando expone su queja. El que rinde el culto que agrada al Señor es aceptado, y su plegaria llega hasta las nubes. La súplica del humilde atraviesa las nubes, y mientras no llega a su destino, él no se consuela. No desiste hasta que el Altísimo interviene para juzgar a los justos y hacerles justicia. Palabra de Dios. El pobre invocó al Señor y Él lo escuchó. El pobre invocó al Señor y Él lo escuchó. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. El pobre invocó al Señor y Él lo escuchó. El Señor rechaza a los que hacen el mal para borrar su recuerdo de la tierra. Cuando los justos claman, el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. El pobre invocó al Señor y Él lo escuchó. El Señor está cerca del que sufre y salva a los que están abatidos. El Señor rescata a sus servidores, y los que se refugian en Él no serán castigados. El pobre invocó al Señor y Él lo escuchó. El pobre invocó al Señor y Él lo escuchó. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo, ya estoy a punto de ser derramado como una libación y el momento de mi partida se aproxima. He peleado hasta el fin el buen combate, concluí mi carrera, conservé la fe y ya está preparada para mí la corona de justicia que el Señor, como justo juez, me dará en ese día. Y no solamente a mí, sino a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación. Cuando hice mi primera defensa, nadie me acompañó, sino que todos me abandonaron. Ojalá que no les sea tenido en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado, dándome fuerzas para que el mensaje fuera proclamado por mi intermedio y llegara a oídos de todos los paganos. Así fui librado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me preservará hasta que entre en su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
gloria, aleluya. Aleluya, 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 gloria, aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, Jesús dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, de pie, delante, oraba así: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres que son ladrones, injustos y adúlteros, ni tampoco como ese publicano que está allí. Ayuno 2 veces por semana, pago la 10ª parte de todas mis entradas. En cambio, el publicano, al fondo, manteniéndose a distancia, no se animaba ni siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Les aseguro que el fariseo volvió a su casa sin ser redimido ni justificado, pero no así el pecador, porque todo el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos. Muy buenos días a todos. Bueno, qué lindo que estamos cada vez más cercanos, ¿verdad?, a la finalización de nuestro ciclo litúrgico. Pero al mismo tiempo el Señor siempre nos va a exigir y nos exige más. Aquí hablamos en realidad ya de mirar nuestras actitudes. ¿Qué actitudes tenemos nosotros ante la propuesta del Evangelio? ¿Qué actitudes verdaderamente nosotros presentamos, verdad? Cuando el Señor nos dice cómo tenemos que ser, en qué tenemos que cambiar, cómo tenemos que mejorar y esforzarnos. Y la Biblia, en realidad toda la Biblia, los 73 libros que tenemos en la Biblia, nosotros vemos siempre que hay solamente 2 caminos: o hacemos el bien o hacemos el mal. Aquí no hay medias tintas, como se dice con el Señor. O el camino del bien o el camino del mal. Es toda una manera de pensar, ¿verdad?, dentro de la teología que nosotros le llamamos la teología del Deuteronomio. El Deuteronomio siempre insistió mucho, o sea, el ser bien exigentes con nosotros mismos. De aquí vienen todas estas corrientes posteriores que se vivía también en tiempo de Jesús. Por eso es que tenemos aquí esta parábola tan interesante del fariseo y del pecador, del publicano. La palabra fariseo quiere decir separado, separado. Justamente con esa mentalidad tan estricta, tan exigente, de caer a tal punto de mirar simplemente la ley por la ley, y por lo tanto preferían separarse. Cuando dije, ay, la pueblo, ¿por qué? Y porque yo soy yo. Al final de cuentas, esto es lo que se está un poco insistiendo y lo que nos quiere enseñar Jesús, ¿verdad?, a través de esta parábola del fariseo y del publicano. Porque fíjense lo que dice este fariseo: los 2 se van a rezar y a presentarse ante el Señor. Y es la actitud que nosotros tenemos que mirar también, qué actitud nosotros tenemos cuando rezamos y pedimos a Dios su gracia. Aquí comienza el fariseo, diciendo: Dios mío, te doy gracias. Bueno, eso está bien, y yo pienso que todos tenemos que venir y hoy poná, vea. O sea, gente que ya, oye, popetea y qué bien, que alguien viene aquí a agradecer. No hace mucho, ¿se acuerdan? Entre los 10 que fueron curados de estos leprosos, uno solo dice que vino a agradecer al Señor. Y él mismo se pregunta, ¿y dónde están los otros 9? ¿Por qué no vienen aquí a agradecerle a Dios? La vida,
todo lo que han recibido en su vida. ¿Cómo es eso que no nos damos cuenta? Que reciben la gracia mía, dice Dios. Entonces, cuando Él dice, te doy gracia, me parece que está demasiado bien, ¿verdad? Y a Dios también le agrada. Segunda cosita, dice, no soy como los demás hombres. Que también uno puede pensar y dice, y puede ser, ya. Yo pienso que también muchos de nosotros no somos como otros, vamos a decir así, ¿verdad? Está bien, porque nos estamos esforzando, venimos a misa, procuramos. No soy como los otros jóvenes, ¿verdad? Muchos que no sé quién a la confirmación. Bueno, algunos por lo menos ojo de vez en cuando, o hacen por lo menos un pequeño esfuerzo. Vamos a ver después el resultado, a ver con qué actitud vamos a quedarnos. Si fue solamente así un pasado por agua, un barniz, y después, listo, a cumplir pama, entonces nos volvemos fariseos, nos volvemos a separar del grupo, de la comunidad. ¿Por qué? Porque ya vamos a la mañana. Entonces, está bien, por ahí uno puede mirar un poco así, decir, no soy como los demás hombres. Y después continúa diciendo, dice, porque yo no soy ladrón, dice, no soy como los demás hombres que son ladrones. Y también puede ser, yo no soy ladrón, nunca anda poco y va a ver, nunca anda hace poco bien, como hay muchísimos, y creo que nosotros sabemos muy bien, ¿verdad? Está en la ladrón, está hoy, y cada vez está bien. Pero también el Señor habrá mirado, y cierto, ¿entiendes? Poco y va a ver, y te felicito, y buena, no me mondáis. Después dice, tampoco soy como los otros hombres, no soy injusto, dice. Y también puede ser que no sea injusto, no hay ningún problema, puede ser que sea una persona justa, que busque, que tiene ideales, hasta incluso filosóficos, teológicos, nambreja gente movido, o el locura, ¿verdad? Por lo menos desde aquí, desde la cabecita. Y está bien, puede ser que no sea injusto. Y tampoco soy adúltero como los otros. Y seguramente que también, muy bien, añade ya, muy bien, te felicito. No adulterar, no sos adúltero, sos una persona que se esfuerza y que lucha y que hace realmente un buen camino. Pero aquí viene lo negativo. Punto y coma, voy a muy bien de ver el Evangelio. Punto y coma. Ni tampoco soy como ese publicano pecador que está ahí. Todo lo demás hasta puedo aceptar, le dice el Señor. Está bien, vos no sos ladrón, no sos injusto, no sos adúltero. Pero, queridos hermanos, aquí, cuando Él dice, ni tampoco soy como ese fulano de tal. Entonces, nadie de nosotros está llamado a ser juez de nadie. Nadie. Porque aquí está la conciencia de cada uno. Por eso nosotros tenemos una frase, y a ustedes me van a completar. Se dice el pecado y no el pecador, ¿entienden? O sea, yo no puedo estar entonces ahí, dar nombre y apellido en el sentido, o decir, o directamente tirarlo ahí, enfrente. Y eso nosotros solemos ver mucho también, incluso en los medios de comunicación, ¿verdad? Que hacemos desastre, hacemos de una persona, del aspecto moral o lo que sea. Hay que insistir en muchas cosas, pero por eso hay que mirar cuáles son las actitudes. Se dice el pecado, hay que corregir el pecado. Y para que se corrija el pecador, en todo caso, pues tenemos otros pasajes maravillosos también, sobre todo desde el Evangelio de San Mateo, cuando nos llama a la corrección fraterna, ¿verdad? Entonces, en última instancia se llama, pero el segundo elemento, cuando se llama a la comunidad, queridos hermanos, es en la misericordia y en el amor. Misericordia y el amor. Porque lo único que puede cambiarnos a nosotros es cuando nosotros entendemos algo, cuando nos llega verdaderamente al corazón, ahí damos el paso para poder cambiar y convertirnos. Mientras no llega al corazón esa propuesta de Dios, entonces no va a haber cambio, recuerden eso. Y yo creo que todos nosotros aquí, los que son papás, mamás, toditos, abuelos, todos que tienen la experiencia de criar a sus hijos, o entre ustedes mismos en la relación de matrimonio, o en la relación de las amistades. Si yo me voy, ya hoy paité y le dejo como un palo de gallinero, decimos, ¿verdad? Entonces le digo de todo, amonabe ure,
Ustedes piensan que después vamos a seguir ahí, ay, cómo te precio, cómo te quiero, lo que sea, a pesar de que le dije la verdad, así como este está diciendo la verdad. Yo no soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero. Que está muy bien, le dice el Señor. Y vea. Pero atención, en el momento de la corrección, entonces necesitamos mucha misericordia. Porque esto es lo que el Señor quiere de nosotros. Y Él es misericordioso. El Señor siempre nos ofrece, fíjense, tenemos, pero esto lleno tenemos la palabra de Dios, el Evangelio, toda la Biblia tenemos que nos habla de la misericordia. Uno de ellos, por ejemplo, el libro de Jonás, maravilloso, que Jonás tampoco no quiso saber nada de los ninivitas, no quiso irse ahí para proponerles que Dios es misericordioso y que quiere salvarles y que le está pasando la mano para que se conviertan. No, se andamos ahí, se escapa, se va a cualquier lugar. Después otra vez, del 3er capítulo al 4, al final, cuando él anuncia, él después de anunciar que les va a venir la desgracia y Dios le va a castigar, él se va y se sienta, dice allá, desde la colina a mirar. A ver, ¿cómo va a ser esa destrucción? ¿Cómo quiero ya que venga? Ahí se vayan de Yara, Yapota, Yucapayá, bandido atino. Y Jonás se pone ahí a mirar, dice. Y sigue esa historia, ¿verdad? Pero al final terminaba con esa pregunta retórica, ¿verdad? Del Señor. Y dice, pero ¿será que yo, Jonás, dice, no voy a tener compasión de todos estos que se han arrepentido y que quieren desde ahora hacer un camino de salvación? Y por eso aquí viene el segundo personaje, ¿verdad? Que somos nosotros, que es el pecador, es el publicano. Dice, manteniéndose allá a la distancia, ni se animaba ni siquiera a levantar los ojos al cielo. El domingo pasado estuvimos hablando, ¿se acuerdan? Reflexionando sobre esa definición que hace el Papa Francisco, que es maravilloso, sobre justamente lo que es el pecador y lo que es el corrupto. Dice el Papa Francisco, el pecador es el que justamente reconoce y dice, Señor, en mis limitaciones estos son mis pecados. Sí, Señor, reconozco, pero quiero hacer este esfuerzo, quiero luchar. Ese es el pecador. Y aquí está, porque él está allá de lo lejos y si no se animaba ni siquiera a levantar los ojos al cielo, se golpeaba el pecho, Señor mío y Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Pero atención, se da cuenta de su pecado, de sus errores y quiere cambiar. Eso es, queridos hermanos, lo que el Señor nos pide, el cambiar, el procurar dar pasos concretos para que exista un verdadero cambio, queridos hermanos. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Sin embargo, este publicano, él mismo se siente justificado consigo mismo. Por eso que aquí lo que estamos insistiendo hoy, y la palabra de Dios, la propuesta del Señor, en el fondo es de que seamos humildes, ¿verdad? Porque termina el Evangelio diciendo, les aseguro, dice Jesús, que el fariseo volvió a su casa sin ser perdonado, justificado, salvado. Sin embargo, el pecador sí, porque el pecador entra en este camino de salvación y de vuelta hacia Dios. Entonces, bueno, él ya hará su camino en ese encuentro personal con el Señor. Pero el que ya termina, dice, el que se eleva será humillado y el que se humilla será elevado. Porque claro, si vos ya te ensalzás, yo soy así, yo. O sea, él se autojustifica, él se autosalva, vamos a decirlo así, ¿verdad? O sea, él piensa que con su propio esfuerzo, con su propia lucha, él se está salvando a sí mismo. Recordemos que el Evangelio de San Lucas tiene una influencia paulina, pero tremenda, porque Lucas estuvo con San Pablo, escribiendo incluso las predicaciones de San Pablo, ¿verdad? Lo acompañó durante su viaje de prédica por Grecia. Y entonces la influencia de Lucas es la misma, porque Pablo insiste mucho en la gracia de Dios que está presente. En la medida en que está la gracia de Dios presente y nos llama para una conversión, somos nosotros quienes tenemos que entender, aquí está, oye, somos nosotros quienes vamos a actuar ciertamente,
pero ese actuar de nosotros no quiere decir que nosotros nos autosalvamos, sino que es la gracia de Dios que nos salva porque nosotros aceptamos y asumimos ese camino que el Señor nos propone. ¿Se dan cuenta? Y entonces es ahí donde el pecador dice, fue a su casa justificado. Sin embargo, este que se ha ensalzado a sí mismo, no fue absolutamente justificado. Y termino, queridos hermanos, simplemente tocando un poco, porque esta carta, esta segunda lectura que escuchamos hoy es una maravilla. No vamos a entrar en todos los detalles, pero aquí nos hace la síntesis de nuestro caminar cristiano, ¿verdad? Primero, porque ya estamos cerca, ¿verdad?, de concluir el año litúrgico, decíamos, ya estoy a punto de concluir mi camino, de ser derramado como una libación, es decir, como una ofrenda para la sociedad. Y eso significa para Dios mismo. El momento de mi partida se aproxima. No es simplemente la muerte. Claro que Pablo está en el momento en que posiblemente ya estaba en la cárcel, ciertamente, y lo iban a matar, ¿verdad? Lo iban a decapitar. Pero él mira, evalúa su caminar. He peleado hasta el fin el buen combate. Concluí mi carrera y yo conservé mi fe. Primera cosita, la presentación. Es decir, me he esforzado con todas las fuerzas que el Señor me ha dado ante la gracia y la propuesta que me ha dado. Ya está preparada para mí esa corona de justicia que el Señor como juez me dará en ese día, en que me decapiten, en que me muera, en que vuelva a Dios. O sea que aquí el segundo elemento es la fe, queridos hermanos. ¿Será que nosotros tenemos fe? El domingo pasado decía, cuando el Señor vuelva sobre la tierra, ¿será que va a encontrar fe en medio de este pueblo, en medio de nosotros? Que confiamos plenamente que la gracia de Dios es la que nos libera y la que nos salva. Cuando hice mi primera defensa, nadie me acompañó, sino que todos me abandonaron. Esto también tener en cuenta. Quiere decir que en este caminar, queridos hermanos, somos nosotros los responsables como comunidad de estar al lado del otro, acompañar a los hermanos. Por eso Dios nos pone el uno al otro para que podamos ser misericordiosos, ayudarnos a hacer un buen camino. Por eso que siempre tenemos que recordar los principios y los valores esenciales del Evangelio. Yo en estos días hice algunos matrimonios, celebré, ¿verdad?, algunos matrimonios, y yo siempre les digo, ¿verdad?, y les hice la pregunta ahí a los que estaban casándose, ¿verdad?, haciendo durante la homilía. Bueno, si usted me responde bien esta pregunta, entonces vamos a seguir el matrimonio. O si no, aquí mismo, o para de matrimonio, pues yo les hago joven. O y palo mitad, ¿será que vamos a seguir? No? ¿Será que vamos a responder bien a esta pregunta? Y yo les pregunté, ¿verdad? Fulano, a ver, desde ahora que vos te vas a casar, ustedes ya van a salir de aquí tomados de la mano ya, entraron solteritos y van a salir ya esposos. Van a salir caminando para afrontar el mundo. Al salir en la puerta, después de recibir esta bendición y esta gracia de Dios, afrontar el mundo. Bueno, desde ahora, de este momento, vos te comprometés a encontrarle a Dios y a buscarle a Dios. ¿Y dónde le vas a buscar y dónde le vas a encontrar a Dios? Bueno, le hago ya los dos, le dije. Le hago ya los dos. A vos y a vos. A ver, vos primero, esposo. ¿Dónde le vas a encontrar a Dios desde ahora como esposo? Piensa, y ya dice, vos me andasean y entonces me dice, en mi corazón, Padre, en mi corazón. Le miro así y después le digo, ¿y vos qué decís? A la novia, ¿qué decís? Le mira al esposo, sí, en mi corazón también. Lo repetimos, no, que ya voy por la duda. Bueno, y entonces le digo, no, equivocado. Pensé que también pase ahí. Evidentemente. No, le dije, ¿dónde en realidad? Le voy a decir, y esto tiene que ponerlo siempre. Esto sí que tiene que guardar en su corazón. A Dios desde ahora ustedes le van a encontrar. Vos ahí en tu esposa. Vos en tu esposa. Ahí le vas a encontrar la manifestación de Dios. Y vos, señora, le vas a encontrar ahí, en tu esposa. Mírense vos los dos, uno al otro.
Bueno, ahí está Dios presente. Entonces, queridos hermanos, aquí hay dos cosas muy importantes justamente cuando Pablo está diciendo, ¿verdad? Es esa comunidad la que tiene que manifestar la presencia de Dios. La defensa de nuestra fe, queridos hermanos, ¿dónde se encuentra? Nos vamos a encontrar en cosas desde afuera, ¿entienden? Dios no necesita ser, absolutamente no necesita ser defendido. A Dios no hace falta que nosotros le defendamos. Dios es Dios siempre, ¿entienden? En todo caso, nosotros, eso sí, tenemos que ayudarnos como comunidad a defender la fe del hermano, a defender la fe de nuestros hijos, la fe de estos jóvenes. Por eso yo no sé si estos jóvenes después verdaderamente van, a ver, le voy a preguntar, ¿ustedes van a salir con fuerza y entusiasmo? ¿Van a volver después ante el Señor? ¿Sí o no? Pregunta retórica. No quiero que me respondan porque si no me van a mentir aquí frente a toda esta gente. Pues yo les quiero ver, yo ya les dije ya, dentro de 15 años verdaderamente yo les quiero ver, a ver qué clase de cristianos somos, comprometidos, que vamos a misa, que educamos a nuestros hijos, que no andamos de aquí para allá entonces haciendo cualquier cosa, ¿verdad? Sino que viviendo. Ahí está, esa es la verdadera misericordia. Porque el fariseo lo único que hace es mirarse a sí mismo y no es capaz en ese caminar de la comunidad, de la familia, con el esposo, con la esposa, con los hijos, con su iglesia, de llevar adelante esta propuesta de salvación. Ojalá lo que ellos han hecho, dice Pablo, no sea tenido en cuenta. Y así también nosotros, todos estos pecados que nosotros cometemos, muchas veces es por ignorancia también, por falta de catequesis, pero tenemos que seguir, para eso estamos aquí, no hay que desanimarse, al contrario, desde aquí tenemos que salir con mucho entusiasmo y decir, Señor, quiero dar un pasito más, quiero comprometerme ahí con mi esposo, con mi esposa, quiero comprometerme con mis hijos, queremos ayudarnos a dar un pasito de fe. Entonces por eso yo ahora les voy a pedir, si ustedes están ahí con su esposo o con su esposa, mírense un poco a los ojos después de tantos años. Bueno, y van a decir esta frase, me comprometo a seguir luchando contigo en el camino de la fe. Dale, fuerza a los esposos que están ahí. Algunos ya se soltero te vio buena, una solterita. Su esposo ya se quedó en su casa. Bueno, entonces, eso que no vinieron su esposo o su esposa, cuando lleguen a su casa, se van a ir y le van a decir eso. Baico, cuavo, yehú, le van a decir, ¿verdad? Baico, pero pega la pende tarea, listo va. Entonces vayan ahí y díganle verdaderamente, me comprometo a hacer este camino de fe como hoy nos propone el Señor. Porque nuestra gran meta es Cristo Rey. Y eso quiere decir la felicidad, quiere decir nuestra vida eterna. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentamos nuestras intenciones. Por el Papa León XIV, los obispos, presbíteros y servidores del pueblo de Dios, para que iluminados por el Espíritu Santo, guíen a la Iglesia con humildad, animando a todos a caminar en la esperanza. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestro mundo herido por la injusticia y la indiferencia, para que este año jubilar despierte corazones sencillos y solidarios que trabajen por la paz y la fraternidad. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por quienes se sienten lejos de Dios y de su Iglesia, para que experimenten la ternura del Padre que levanta al que se reconoce necesitado de su amor. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te presentamos por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar nuestras ofrendas.
Ahora llevemos con humildad nuestros dones al altar y con ellas las súplicas de los más desprotegidos de nuestra sociedad. A veces me pregunto por qué yo, y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llames, así tal como somos a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. Que te daré, que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy, eso te doy. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira, Padre, las ofrendas que te presentamos y que la celebración de estos misterios sea para tu gloria y alabanza, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos cielo. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque reconocemos como obra de tu poder admirable haber socorrido nuestra débil naturaleza pecadora con la fuerza de tu divinidad y misericordia, y haber provisto el remedio en la misma debilidad humana. Así, donde estuvo nuestra ruina, obraste nuestra salvación por Jesucristo, Señor nuestro. Por Él adoran tu grandeza los ángeles que se alegran eternamente. Y permítenos, Señor, asociarnos a sus voces, cantando alegremente. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, especialmente aquí en nuestra parroquia San José Obrero, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, agente pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Caacupé, auxiliadora de todo cristiano, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. La paz sea con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas
y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Eucaristía, misterio de amor. Eucaristía, comida del pan. Hoy le comemos en esta mesa. Hoy nos unimos al comulgar. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate. Dios es comida que se nos da. Eucaristía es su regalo. Eucaristía es su gran don. En esta misa lo celebramos todos unidos en comunión. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Tu vida pobre tiene sentido cuando te acercas a comulgar. En esta fiesta Cristo te invita. Dios es comida, comparte tu paz. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame.
sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tu llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del enemigo. Defiéndeme en la hora de mi muerte. Llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien, vamos a llamar a la señora Lidia, que estuvo de cumpleaños en estos días. Que el Señor entonces te bendiga, te fortalezca y sobre todo también siempre en ese trabajo por la evangelización, ayudar siempre a que las personas, como hoy decía la palabra de Dios, puedan seguir creciendo y que este regalo de tu vida sea al servicio de tu familia, de tus hijos, de la sociedad, de la iglesia. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, date la vuelta y te vamos a cantar un poco, que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, en tu día dichoso, que los cumpla feliz. Muy bien, muchas gracias. Felicidades, felicidades. Bueno, no sé si vino la doctora Stanley, no sé, ayer hicimos la cena maravillosa, pero está nuestro vicepresidente que estuvo presente. Si puede dar un poco una informacioncita de lo que ayer, los que participaron y todo lo lindo y lo bueno de esta participación. Yo les agradezco sinceramente. Muy buenos días. Anoche tuvimos una hermosa cena en la casa de la doctora Stanley, en la tesitura de recaudar fondos para el funcionamiento de Ñandillera Añé. Fue un éxito total, mucha gente ha asistido y esto forma parte de un proceso de evangelización que estábamos hablando con el padre Víctor. El año pasado había 11,5 hermanos separados en la República del Paraguay. Eso ha disminuido a 9.8. Sí. 9.8, lo cual significa que lo que estamos haciendo, naturalmente esto es una arenita, pero no cae en saco roto. La tarea evangelizadora del padre Víctor, merced a todos los canales de televisión, no solo Ñandillera Añé. Ustedes son testigos que él también tiene otros programas en otros canales, amén de toda la tarea evangelizadora que realiza en capillas, iglesias, necesariamente tiene que dar sus frutos. Bueno, eso quería informarles y repito lo que anoche dije. Ojalá tuviéramos 5 sacerdotes con el padre Víctor, que nos descansa un segundo. Bueno, gracias, Julio. Muy bien. Gracias. Bueno, y ahora tenemos otras informaciones también de la parroquia aquí San José Obrero, que nos acoge siempre, ¿verdad?, cada domingo. La mejor ofrenda de gratitud y de amor para nuestros seres queridos difuntos es participar en la misa y comulgar. Para ello ya disponemos de las hojitas que están para anotar los nombres y rezar en las misas del 2 de noviembre. Estaremos rezando por ellos el novenario que se inició ayer sábado 25 de noviembre a las 6:20 de la tarde. Se invita a traer fotos del tamaño 10x15 aproximadamente de los seres queridos difuntos para tenerlos en un rincón de la memoria. Invitamos también a todos a nuestra cena tradicional de fin de año. Va a ser este viernes 28 de noviembre del corriente para celebrar y despedir con gratitud este año que está culminando.
Tengo en venta las adhesiones también en la Secretaría Parroquial. El aporte es de 120.000 guaraníes. Desde ya les agradecemos a toda la colaboración. Voy a estar parado al costadito ahí por si quiera alguien colaborar. Será bienvenido. Muchas gracias, Padre. Algo que casi me olvidé. Está el presidente Guaraní ahí. Hoy jugamos contra Olimpia, ¿verdad? Tenemos que ganar eso. O si no, el próximo domingo no aparezca aquí, ¿verdad? Bueno, hoy. Entonces eso, un chistecito nomás. Pero este año vamos a salir campeón, ¿verdad, Presi? Bueno, nos ponemos de pie y vamos a concluir al final a las personas que quieran recibir también el aceite santo, entonces le voy a imponer. Entonces así formamos fila de uno, después sí nos vamos acercando, rezando y pidiendo esa protección de Dios. Oración final. Señor y Dios nuestro, te pedimos que lleves a su plenitud en nosotros lo que significan estos sacramentos para que poseamos plenamente lo que ahora celebramos en esta liturgia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso domingo. Gracias. Una entre todas fue la escogida, fuiste tú, María, la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú. Ruega por nosotros pecadores de la tierra, ruega por el pueblo que en su Dios espera, Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo.